Nadie te explicó que el despertar espiritual no empieza con luz, empieza con incomodidad. No es tristeza profunda, no es ansiedad evidente, es la sensación de estar viviendo una vida que ya no te representa. Y cuando eso ocurre, la mente intenta volver atrás, pero el alma ya no tiene energía para sostener lo viejo. ¿Viste? No es el momento de entender quién serás, es el momento de aceptar quién ya no puedes ser. Nadie te avisó que el despertar no comienza con claridad. Empieza con una sensación extraña, silenciosa, difícil de explicar. Sigue viviendo tu vida, pero ya no la habitas del todo. Te despiertas y algo no encaja. No hay un problema concreto, no hay una crisis visible, pero tampoco hay paz. Y eso desconcierta más que el dolor. Porque cuando algo duele, sabes qué es, pero cuando algo simplemente ya no vibra, la mente se queda sin mapas. Tal vez has pensado que estás exagerando, que deberías agradecer lo que tienes, que no hay razones reales para sentirte así. Y sin embargo, la sensación persiste como si una parte de ti ya se hubiera ido antes de que tu vida lo notara. Y hay personas que viven años así, esperando que la sensación pase, convenciéndose de que es temporal, buscando explicaciones externas. Es el trabajo, es el estrés, es la edad, las circunstancias, pero la verdad es más profunda. No es lo que está pasando en tu vida lo que cambió, es lo que está pasando en tu conciencia. Este momento no es un error, no es confusión mental, no es ingratitud, es una ruptura silenciosa. La identidad que sostenías, la forma en que te explicabas, te mostrabas, te defendías, está perdiendo energía, no porque estuvieras mal, sino porque ya cumplió su función. El alma no avisa con palabras, avisa con incomodidad. Primero quita entusiasmo, después quita sentido y recién al final quita certezas. Por eso este proceso se siente tan desordenado, porque no destruye de golpe, va soltando. Quizás todavía puedes seguir haciendo lo mismo, pero ya no puedes hacerlo desde el mismo lugar interno. Y ahí aparece el miedo. No el miedo al cambio externo, sino el miedo más profundo. ¿Quién soy yo si ya no soy quien era? Este es el punto que casi nadie nombra. El espacio entre dos versiones de ti. No eres la persona de antes, pero tampoco sabes cómo habitar la nueva. Y ese vacío, aunque nadie te lo haya dicho así, no vino a romperte, vino a detenerte, a sacarte de la inercia, a mostrarte que tu antigua vida no terminó por una tragedia, sino por una verdad. Porque cuando la conciencia cambia, la vida que no acompaña ese cambio empieza a sentirse ajena. Y lo más difícil de este momento es que nadie a tu alrededor lo ve. Sigues cumpliendo, sigues funcionando, sigues aparentando normalidad, pero por dentro sabes que algo fundamental se quebró. Y no hay forma de explicarlo sin que suene confuso o que los demás minimicen lo que estás sintiendo. Si estás escuchando esto y algo en tu cuerpo se afloja, no es casualidad. Tu alma recuerda su umbral y no necesitas cruzarlo rápido. Solo necesitas no negarlo. Y esa es la clave, que lo escuches ahora. No estás cambiando de vida, estás cambiando de identidad. Y eso es mucho más profundo. La identidad no es lo que haces, es desde dónde haces todo. Es la historia que te cuentas para sentirte seguro o segura. Es el personaje que aprendiste a sostener para pertenecer, para ser querido o querida, para no perder. Y durante años, esa identidad funcionó, te protegió, te ordenó, te dio un lugar. Pero llega un momento, siempre silencioso, en el que la conciencia crece y la identidad ya no alcanza. No se rompe de golpe, se vacía. Lo que antes te motivaba ya no te mueve. Lo que antes te definía ya no te representa. Y aquí aparece algo crucial. La identidad no es quién eres, es quien aprendiste a ser para navegar el mundo. Es una construcción útil, necesaria incluso, pero temporal. Y cuando esa construcción comienza a sentirse estrecha, el alma te lo hace saber, quitándole la energía. No es que dejaste de ser capaz, es que dejaste de resonar con esa forma de ser. Y entonces haces lo lógico. Intentas volver, ¿cierto? Vuelves a hábitos, a vínculos, a rutinas conocidas, pero algo se resiste, no porque esté fallando, sino porque ya no eres compatible con esa versión de ti. Y aquí es donde muchas personas se traicionan, se esfuerzan a encajar, se convencen de que no era para tanto, se anestesian con distracciones, pero el alma, acuérdate que no negocia, solo espera. Y mientras esperas, la incomodidad crece no para castigarte, sino para empujarte suavemente fuera de lo que ya no es verdadero. Este es el verdadero despertar, no la luz, no la expansión, la pérdida de referencia interna. Cuando ya no sabes quién eres, pero sabes perfectamente quién ya no puedes ser. Y eso duele, y confunde, y asusta.
porque la mente necesita definiciones y este proceso te las quita todas. Te quedas sin etiquetas, sin respuestas rápidas, sin suelo firme. Y en ese momento, la tensión más grande es buscar una nueva identidad rápido para convertirte en alguien espiritual, en una versión mejorada de ti. Pero eso solo sería cambiar la máscara. El alma no te está pidiendo que te conviertas en alguien nuevo. Te está pidiendo que deje de intentar ser alguien en particular. Pero escucha esto con calma. Este vacío no es un fallo del sistema. Es el sistema funcionando. Es el espacio que se crea cuando tu identidad cae y otra todavía no tomó forma. Y la mayoría de las personas no soporta ese espacio. Por eso corre a llenarlo. Con ruido, con decisiones apresuradas, con nuevas máscaras. Pero tú no llegaste aquí por casualidad. Así que si este mensaje te encuentra, es porque tu alma ya decidió algo antes de que tu mente lo entienda. Decidió no seguir viviendo desde un lugar que ya no es auténtico. Y eso, aunque ahora no lo parezca, es un acto de profundo respeto interior. No necesitas saber quién serás, solo necesitas permitir que lo viejo termine, sin dramatismo, sin culpa, sin vuelta atrás. Y quiero contarte algo que veo seguido en consulta, no para que copies una historia, sino para que te reconozcas. Hace tiempo acompañé a una persona que llegó diciéndome algo muy simple. Mi vida está bien, pero ya no me siento en ella, Gonzalo. No había una crisis evidente, tenía trabajo, relación estable, una rutina ordenada, pero por dentro todo estaba en silencio. No tristeza profunda, no una ansiedad intensa, silencio. Me dijo algo que nunca olvidó. Siento, Gonzalo, que estoy actuando mi propia vida. Y ese es el punto exacto del quiebre. No cuando todo se cae, sino cuando todo sigue igual. Y aún así, ya no puedes sostenerlo. Esta persona intentó volver, que era lo normal, ¿cierto? Volver a entusiasmarse, volver a encajar, volver a convencerse de que no era para tanto. Y cuanto más lo intentaba, más cansancio aparecía. No físico, existencial, porque el cuerpo sabe cuando una identidad ya terminó. Y lo que más le costaba era que nadie a su alrededor notaba nada. Seguía cumpliendo con todo, seguía siendo funcional, pero por dentro había una desconexión profunda, como si estuviera viendo su vida desde afuera, participando pero no habitando. Y eso generaba culpa, porque pensaba, si no hay nada objetivamente malo, ¿por qué no simplemente puedo estar bien? Pero ahí está el error. No se trata de que algo esté mal, se trata de que algo terminó. Y el alma no espera que las condiciones externas justifiquen el cambio. En un momento me dijo, si sigo así no me voy a morir, pero tampoco voy a vivir. Y eso es lo que nadie se anima a nombrar. Ese estado intermedio, donde no estás roto, pero tampoco estás vivo por dentro. No había que empujar decisiones, no había que cambiar de vida de inmediato. Había que permitir la caída interna, aceptar que una versión suya ya no tenía energía para seguir. Y cuando dejó de exigirse claridad, algo se aflojó. No aprendió una nueva identidad, no apareció una respuesta. Apareció espacio. Y con ese espacio, por primera vez en mucho tiempo, respiración. Ese espacio no era vacío, era disponibilidad. La energía que antes usaba para sostener esa imagen, para mantener coherencia externa, para aparentar que todo estaba bien. Esa energía se liberó y en esa liberación había agotamiento, sí, claro, pero también había alivio. Y ahí empezó el verdadero proceso. No fue rápido, no fue lineal. Hubo miedo, hubo dudas, pero ya no hubo autoengaño. Porque cuando cruzas este umbral, puedes sentir miedo, pero ya no puedes mentirte. Y eso lo cambia todo. Esta historia no es especial, es humana. La diferencia es que esta persona no se obligó a volver atrás. Aprendió a quedarse en el punto incómodo, donde lo viejo ya no sirve y lo nuevo todavía no se muestra. Y ese quedarse, aunque no lo parezca, es un acto enorme de valentía espiritual. El mayor error en este punto es creer que el vacío es algo que hay que resolver. No lo es. El vacío no es un problema. Es un estado de transición, pero la mente no sabe evitar transiciones. Quiere respuestas, quiere decisiones, quiere certezas. Y cuando no las tiene, entra en urgencia. Y empieza a preguntarse, ¿y ahora qué hago? ¿Cambio todo? ¿Sigo igual? ¿Me estoy equivocando? Estas preguntas no vienen del alma, vienen del miedo a no tener forma. Por eso este momento se siente tan inestable, porque la identidad vieja ya no sostiene y la nueva aún no existe. Y aquí es donde necesitas entender algo clave. No estás vacío, estás desocupado. La energía que antes sostenía, ciertas elecciones, ciertas relaciones, ciertas metas, se retiró. Y al retirarse dejó espacio. Y ese espacio no está para llenarse rápido, está para escucharse. Y escuchar en este contexto no significa buscar mensajes místicos o señales del universo. Significa simplemente notar qué resuena
y qué no, qué tiene vida y qué se siente sin vida, sin forzar conclusiones, sin apresurarse hacia significados. Pero escuchar requiere presencia y presencia requiere pausa. Sostener el vacío no significa quedarte inmóvil por miedo, significa no correr para volver a sentir control. Y durante este proceso, la vida suele probarte. Aparecen oportunidades que se parecen mucho a lo viejo. Personas que te ofrecen volver a una versión conocida de ti. Situaciones que te prometen la seguridad que solías tener. Y no son trampas, son exámenes de coherencia. No para que digas no a todo, sino para que observes desde dónde responderías. Si respondes desde el miedo, volverás atrás. Si respondes desde la presencia, algo nuevo empieza a ordenarse. Y aquí viene una verdad firme y serena. No necesitas saber hacia dónde vas para saber que ya no puedes ir hacia atrás. Esa claridad, aunque mínima, es suficiente. El alma no te pide valentía heroica, te pide honestidad cotidiana. Que no te traiciones para sentirte seguro o segura. Que no llenes el silencio con ruido. Que no tomes decisiones solo para salir del vacío. Y aquí hay algo importante. Este proceso no tiene timeline. No hay un plazo para salir del vacío. Algunas personas lo atraviesan en semanas. Otras necesitan meses. Y algunas incluso años. Y no hay una forma correcta. Porque cada alma tiene su propio ritmo. De dejar lo viejo y permitir nacer lo nuevo. La presión de que ya deberías estar mejor solo viene de la mente, que no tolera la indefinición. Pero el alma no tiene prisa. El alma asienta. Este paso no te está retrasando. Te está reordenando. Y cuanto más lo respetes, menos caótico será el nacimiento de lo nuevo. No fuerces identidad, no fuerces propósito, no fuerces dirección, sostén presencia. Eso es todo lo que se te pide ahora. En algún punto de este proceso aparece una pregunta silenciosa. ¿Y si me equivoco? No se dice en voz alta, pero se siente. ¿Y si dejé pasar algo importante? ¿Y si solté demasiado? ¿Y si nunca llega lo nuevo? Estas dudas no significan retroceso, significan que la mente está perdiendo poder. Porque cuando una identidad cae, lo último que suelta es el control. Y ese control se manifiesta como dudas razonables, como cuestionamientos lógicos. La mente intentará convencerte de que estás cometiendo un error, que estás siendo irresponsable, que estás tirando por la borda todo lo que construiste. Pero esa voz no es sabiduría, es resistencia al cambio. Y aquí es donde necesitas escuchar esto con calma. No perdiste tu vida. Lo que se perdió, si es que algo se perdió, fue una forma de habitarla que ya no era verdadera para ti. Y eso no es fracaso, es madurez espiritual. Durante años hiciste lo que pudiste con la conciencia que tenías. Eso fue suficiente. Pero ahora hay más espacio interno, más percepción, más sensibilidad. Y una vida que antes encajaba ya no puede contenerte. No porque esté mal, sino porque tú cambiaste. Y este reconocimiento no llega como euforia, llega como alivio, como un alivio suave, casi imperceptible, en el momento en que dejas de exigirte volver a ser quien ya no eres. Y ese gesto, aunque nadie lo vea, es profundamente sanador. Y aquí empieza algo nuevo, no afuera, adentro. Empiezas a elegir distinto, a moverte con menos ruido, a decir no sin justificarte, no porque tengas la claridad absoluta, sino porque ya tienes coherencia interna. Y hay una diferencia sutil pero fundamental entre claridad y coherencia. La claridad es mental, saber exactamente qué quieres, hacia dónde vas, qué significa todo. La coherencia es energética, de sentir cuando algo resuena y cuando algo disuena. Y en este momento de tu vida, la coherencia es más confiable que la claridad. Aprendes a sostener lo nuevo, aunque todavía no tenga nombre. Y eso es clave, porque el error más común es definir la nueva identidad antes de tiempo. Pero la identidad nueva no se piensa, se encarna. Se revela en decisiones pequeñas, en límites suaves, en silencios respetados. Poco a poco lo que parecía vacío empieza a sentirse como un espacio habitable y entonces comprendes algo mucho más profundo. Este proceso no vino a quitarte nada, vino a alinearte, a devolverte una frecuencia más honesta, más simple, más tuya. No estás empezando de cero, estás empezando desde ti y hay una enorme diferencia. Empezar de cero sería perder todo. Empezar de ti es construir desde lo único que nunca se pierde, tu esencia. Y si llegaste aquí, ya no estás buscando respuestas, estás buscando estabilidad interna. Mientras algo termina de acomodarse. Y eso es sabio, porque el alma no corre, el alma asienta. Este momento de tu vida no vino a exigirte más esfuerzo, vino a pedirte menos lucha, menos necesidad de entenderlo todo, menos impulso a corregirte y menos miedo a no tener forma. La antigua vida no se cerró con un portazo, se apagó sola, como se apagan las cosas que ya entregaron todo lo que tenían. Y tú no llegaste tarde, llegaste justo cuando ya no podías mentirte. ¿Eso duele? Sí. Pero también libera.
porque ahora no necesitas demostrar nada. No necesitas correr detrás de versiones pasadas. No necesitas sostener historias que ya no vibran con tu conciencia. Este es un tiempo de presencia limpia, de escuchar más al cuerpo que la mente, de respetar más el silencio que la opinión externa. Y algo más, es un tiempo para confiar en la inteligencia del alma. Porque el alma siempre sabe, no explica, no justifica, no negocia, pero siempre sabe cuando algo terminó y cuando algo está por nacer. Y te adelanto, no todo lo que viene será cómodo, pero será coherente. Y esa coherencia, aunque al principio sea frágil, te va a sostener mejor que cualquier certeza antigua. Así que confía en esto. Si algo terminó sin ruido, es porque no necesitaba explicaciones. Si algo se fue sin drama, es porque ya no tenía raíz. Y si algo nuevo tarda en llegar, no es porque estés haciendo algo mal, es porque lo nuevo verdadero no se construye desde la urgencia, se construye desde la presencia. Y este no es el final de tu camino, es el final de una forma de recorrerlo. Y esa diferencia lo cambia todo. Y si ahora te sientes entre mundos, es porque estás aprendiendo a habitarte desde otro lugar. No estás vacío, estás disponible para una vida que no arma desde la costumbre, sino desde la verdad. Así que quédate ahí, no fuerces el siguiente paso. La energía ya se está moviendo aunque todavía no la veas. Y por eso creé este video, para que entiendas lo que aún falta por recordar. Nos vemos ahí.